¿Qué son los dones espirituales? Se les conoce como dones espirituales a aquellas capacidades sobrenaturales que por el Espíritu de Dios han sido dadas a todo creyente. No deben ser confundidos con aquellos talentos naturales con los que algunas personas son reconocidas, como es, por ejemplo, en el mundo de las artes, donde los individuos sobresalen y son reconocidos y admirados por lo que hacen. En cuanto a los dones espirituales, se puede decir que le pertenecen de manera exclusiva a la Iglesia del Señor, y los que los poseen no siempre son reconocidos ni admirados, y que por lo general ejercen sus capacidades en el anonimato, lejos de la fama que algunos pretenden. Queda hacernos entonces la pregunta: ¿qué son los dones espirituales? En primer lugar, los dones espirituales son una impartición de la gracia de Dios. En la carta a los Romanos capítulo 12, versículo 6 dice: de manera que, teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Al decir que los dones espirituales son dados por la gracia de Dios, quiere decir que son regalos que Dios por su Espíritu nos imparte como una muestra de su bondad. Un ejemplo de esto es el propio apóstol Pablo, que en la carta a los Romanos capítulo 12, versículo 3, al comienzo del versículo dice: digo pues por la gracia que me es dada. Y en la primera carta a los Corintios capítulo 15, versículo 10 dice también: pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Los dones no se pueden comprar ni ganar, solo se reciben, puesto que son un regalo de Dios. Lo segundo que debemos saber acerca de los dones espirituales es que son ellos los que nos hacen tener una función activa en el cuerpo de Cristo. En la carta a los Romanos capítulo 12, en el versículo 4 dice: porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. De la manera que en un cuerpo hay muchos miembros y cada uno de ellos cumplen una función, así también es la Iglesia, compuesta de muchos miembros, y todos cumpliendo distintas funciones. Y aunque a algunos creyentes les parezca estar cumpliendo una función que no es importante, lo cierto es que todo lo que hagamos en función de los dones es importante ante los ojos de Dios. En la primera carta a los Corintios capítulo 12, en los versículos 18 al 22 dice: mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano: no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies: no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo, que parecen más débiles, son los más necesarios. Y por último, podemos decir que los dones espirituales, además de ser una impartición de la gracia de Dios y aquellas diversas funciones que nos hacen ser miembros activos en el cuerpo de Cristo, los dones son lo que permiten el desarrollo y crecimiento del creyente. En la carta a los Efesios capítulo 4, versículo 16 dice: de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Cuando un miembro del cuerpo se mantiene inactivo, no solo se pone en riesgo su desarrollo y crecimiento, además afecta el crecimiento de todo el cuerpo. Somos dependientes los unos de los otros. El mismo pasaje de las Escrituras de la carta a los Efesios capítulo 4, versículo 16, tomado de la traducción de la Biblia de las Américas, dice: de quien todo el cuerpo, estando bien ajustado y unido por la cohesión que las coyunturas proveen, conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro, produce el crecimiento del cuerpo para su propia edificación en amor. En conclusión, podemos decir que los dones espirituales son manifestaciones de la gracia de Dios y que permiten que los miembros del cuerpo de Cristo, que es la Iglesia, se mantengan activos y en constante desarrollo y crecimiento. Dios les bendiga.